¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es día oportuno por varias razones para darle un vistazo a lo que pasa en el mundo, partiendo por una noticia que se genera fuera de Chile, pero cerquita de Chile y que tiene mucho que ver con Chile. Es esta decisión del presidente Evo Morales de Bolivia de enviar tropas de élite de las Fuerzas Armadas de su país a la frontera norte chilena, sur boliviana, digamos, para combatir, según él, el contrabando y el narcotráfico. Él dice que no, pero son muchos acá, obviamente, los que piensan y sostienen que se trata de una nueva provocación de Evo Morales hacia Chile, una nueva, majadería, por decirlo así, en esta relación que está tan tensa entre los dos países, pero que esta vez puede ser que provoque, por las características que tiene, un incidente fronterizo que podría ser relevante. Vamos a hablar de este tema con Libardo Buitrago. Libardo, de lo que pasa también en Venezuela, de esta decisión de Donald Trump de sacar de su cargo al director del FBI, en una petición de renuncia muy curiosa porque había sido su aliado estratégico de facto al final de la campaña, el director Comey, y ahora sale por la puerta trasera o delantera. Veremos en qué termina esto. ¿Cómo ves primero lo de Bolivia, Libardo? Tenemos harto tema, pero partemos con este. En una relación tan tensa, con 9 bolivianos detenidos hace casi 2 meses ahí en Alto Hospicio, puede perfectamente generarse una situación adicional con este envío de tropas de fuerzas élites, de fuerzas especiales del ejército boliviano. ¿Tú ves que el presidente Evo Morales está buscando eventualmente que eso se produzca o es muy aventurado? Buenas noches, Juan José. Ha hecho un acto comunicacional el presidente Evo Morales para los bolivianos. Fundamentalmente le está diciendo que con esta fuerza que ha enviado a la frontera, él quiere hacer un punto, pero bien sabemos que no es una fuerza de disuasión. Va a estar colocada no tan a la frontera, va a dejar un colchón de resguardo, pero él está diciendo a los bolivianos, le está hablando directamente a los bolivianos. De paso le hace un punto a Chile, y se lo hace por partida doble. Le manda este contingente de la más alta nivel de sofisticación de las Fuerzas Armadas de Bolivia, pero no es que esté acompañada de un sofisticado armamento, sino hace el envío de estas tropas, con lo cual uno dice, bueno, estas tropas van a cuidar efectivamente el contrabando. ¿Desde cuándo el contrabando en Bolivia es controlado por las Fuerzas Armadas, siendo una tarea policial? Claro que sí. Entonces, rompe un principio. Y la policía actúa de manera distinta a la lógica que tienen las fuerzas militares y las fuerzas de élite, además. Entonces, pregunto, y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿es solo un punto comunicacional o eventualmente estará forzando la posibilidad, porque se hace más fácil en el ambiente, de que se genere efectivamente un nuevo episodio fronterizo entre Chile y Bolivia? Es un punto comunicacional potente. Okay. Utiliza las Fuerzas Armadas para decir, he mandado lo mejor de la élite de las Fuerzas Armadas de Bolivia para que vayan a resguardar la frontera. Pero hace una salvedad. El presidente Evo Morales es muy cuidadoso en decir que estas Fuerzas Armadas van a intentar controlar el contrabando. ¿Desde cuándo las Fuerzas Armadas de una nación están destinadas a contener el contrabando? Eso es una labor estrictamente policial. Por lo tanto, la excusa que utiliza de que se va a controlar el contrabando se le cae de suyo al presidente Evo Morales. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la fineza que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que pretende? Dejar contento a las Fuerzas Armadas, que tienen un problema. Las Fuerzas Armadas le han hecho un punto al presidente Morales diciéndole, mire, tengo hay 2 efectivos de las Fuerzas Armadas detenidas en Chile que los están investigando por una situación que para ellos no es irregular. Para Chile es absolutamente irregular, tanto que se le ha formulado un delito, derechamente. Por supuesto. Entonces, intentan aplacar la parte militar haciendo este destino, pero también le dice a los bolivianos que está muy ocupado. Porque uno dice, bueno, ¿qué es además de esto que hace que uno envíe y refuerce su frontera? Cuando uno refuerza la frontera con estamentos militares es porque se presenta una situación irregular en la frontera, que no la tenemos al día de hoy. Políticamente, Libardo, era obvio que retener a 2 militares y a 7 funcionarios de aduanas por casi 2 meses en Alto Hospicio iba a agravar la tensión que tenemos con Bolivia. ¿Cómo evalúas tú? ¿Es un error o no de la Cancillería chilena no haber buscado una vía más expedita para zanjar este problema y haberse radicado como se radicó finalmente en tribunales? Esta es la consecuencia del nivel tan bajo de la relación diplomática. ¿Pero no es un error de mirada de la Cancillería chilena no haber sacado de encima el problema rápidamente? No. ¿Por vía diplomática, la expulsión inmediata? Porque si la relación tuviese un espacio, cosa que no lo tiene, si tuviese un espacio que siempre se debió tener al margen de lo intrincado en que se encuentre, esos espacios permiten siempre una salida diplomática. Lo que ocurre es que el presidente Evo Morales fue articulando una estrategia para agotar ese camino diplomático. No lo tenemos al día de hoy. Y
Cuando viene el incidente, entonces tiene que actuar de oficio y actúa quitándole una musculatura. El gran perdedor de todo este episodio es el propio gobierno de Bolivia, porque se dan cuenta que no puede y que no hay nada que pueda hacer el propio Evo Morales para intentar recuperar a estos 9 personas que están detenidas, 2 de ellos del ejército y 7 funcionarios de aduana. Tanto es así que no solamente mueve a la élite de las Fuerzas Armadas, sino que también mueve una estrategia y es recurre al Papa Francisco. Eso te iba a decir, porque acto seguido de enviar las fuerzas de élite a la frontera, lanza una campaña de Twitter a nivel internacional, dice buscando apoyos internacionales para esta causa, para sacar a los 9 bolivianos de Chile, y le pide la mediación, los buenos oficios al Papa Francisco para liberar justamente a estos bolivianos después de este par de meses. ¿Qué esperas tú que pase con esa petición de mediación? Porque una mediación por su naturaleza además exige que concurran en acuerdo las dos partes a un mediador. Eso no se va a dar en este caso. No se va a dar porque si Chile llega en un acto de mediación, aceptar una mediación que pueda ser, por importante que sea el Papa a nivel mundial, y llega a aflojar en esa dirección, está abriéndole un espacio de un resultado que no se podría medir para Evo Morales, después quizás que venga. Creo que esto se hubiera podido resolver si con reflejo en la administración de Evo Morales en su momento hubiera activado los mecanismos que hay que hacer. No es inusual que se presenten incidentes en las fronteras de los países, no es inusual. Cuando se presentan, y para eso hay una serie de instrumentos diplomáticos que se emplean a fondo de manera de evitar en la situación que cayeron. Es más, tiempo atrás se había presentado un incidente y ahí la Cancillería chilena rápidamente actuó y le devolvió a las personas a Bolivia. Pero en este caso estaba tan tensa la relación que dijeron, bueno, vamos por el procedimiento normal. Si los señores infringieron el marco jurídico a tribunales, vale. Y cuando ya entra a tribunales, hoy ya no tenemos espacio para reversar. El problema, Juan José, es que hoy no podemos, porque ha recorrido mucho del aparato judicial la denuncia contra estos 9 bolivianos, y por lo tanto sería contravenir, si el Estado de Chile, el Poder Ejecutivo, la Cancillería hiciera una gestión, estaría contraviniendo a otro poder del Estado. Claro, no puede pasar. Decisiones que son propias de otro poder del Estado. Porque ya avanzó mucho. Respecto del Papa, Libardo, hay quienes sostienen que sería un paso en falso eventualmente si Chile se allanara a una mediación sobre esta materia, intermediada, como digo, por el Papa, que ha demostrado tener posturas más bien pro-bolivianas que neutrales en el tema marítimo. ¿Tú ves ahí un eventual riesgo de meter al Papa Francisco? No sé, te recuerdas seguramente en la Catedral de La Paz, durante la visita que hace algunos meses le hizo el Papa a Bolivia, habló inesperada y sorpresivamente para Chile, porque se habían dado garantías de lo contrario, de pienso en el mar, dijo, habló de soluciones equitativas, diálogo entre las partes, algo que la verdad no estaba en las puertas de nadie y que fue una derrota diplomática en ese minuto para Chile también. Cuando el Papa habla, es evidente que ha habido todo un proceso previo. Creo que el Papa Francisco tiene una mirada indulgente, para utilizar términos del Vaticano, hacia el gobierno de La Paz. Tiene una mirada respecto a Bolivia. Y esa indulgencia claramente la tiene el Papa. Por lo tanto, va a tener mucho cuidado, y yo entendiendo cómo actúa la diplomacia vaticana, es posible que no sepamos siquiera que se ha movido en esta dirección. No creo que el Papa vaya a tomar este caso, que es una detención, en lo cual significa que están funcionando la separación de poderes estrictamente en Chile, vaya a solicitar o vaya a querer tomar una intermediación. En la carta de Evo Morales sí hay 2 cosas que hay que tener en consideración. La primera de ellas es que habla en términos muy cariñosos y muy coloquiales hacia el Papa, lo trata muy cercanamente. Sí, bueno. La segunda característica que tiene este tributo, además de pedirle los buenos oficios, es que habla de una detención arbitraria. O sea, Evo Morales lo que le está diciendo al mundo, y aquí rápidamente la Cancillería chilena tiene que decirle, es que esta detención se ha hecho es precisamente porque aquí se violó las normativas chilenas. Porque lo que está diciendo Evo Morales es que ha habido aquí un hecho arbitrario. Estos señores no se han detenido de manera arbitraria. Se hizo una acción de parte de Carabineros, que entre otras cosas, en esa misiva la utiliza Evo Morales para decir que la detención arbitraria ocurrió por parte de Carabineros. Siempre cuando ocurre este tipo de detenciones, especialmente en el caso de Bolivia, Libardo, se interpreta que el presidente de turno en ese país está políticamente debilitado y intenta azuzar el nacionalismo, poner al pueblo detrás de él y subir por esa vía en los sondeos. Yo no sé si siempre es así o ha sido así la historia, pero me da la sensación que en este caso es así. Evo Morales ha estado cayendo sistemáticamente desde el año pasado, cuando pierde este plebiscito que buscaba una nueva reelección. En las encuestas hay un 83% de bolivianos que no cree ni un poco o casi nada en su presidente. Un sondeo que sale
hace un mes. ¿Tú ves a un Evo Morales debilitado políticamente, buscando respaldo ciudadano por esta vía de usar a Chile? 6 años atrás, el presidente Evo Morales comenzó a caer sostenidamente en las encuestas. 6 años atrás, comenzó a enarbolar por primera vez el presidente Evo Morales la reivindicación marítima. Cuando él comienza a perder el respaldo popular, agita el nacionalismo contra Chile, y comienza a subir. Desde ahí es que Evo Morales insistentemente ha utilizado a Chile como un argumento. Primero, para continuar en el poder. Segundo, para intentar, como este es el caso, de continuar en el poder. No solamente le ha permitido controlar durante 10 años el poder, mantenerse allá, sino que está intentando adquirir un nuevo mandato. Y la forma de adquirir ese nuevo mandato es tener un contencioso, que ya lo hace demandando a Chile, ya lo hizo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero aprovechando cualquier ventana que se abra comunicacional para hacerle un punto a Chile. Se abre la detención, plantea la situación. De la Constitución chilena habla de Chile. Entonces, de toda esa materia, Evo Morales tiene una estrategia definida porque él quiere tener 5 años más, pese a que los bolivianos le dijeron otro nuevo mandato. En un plebiscito y en la encuesta le dicen lo mismo. Le están diciendo eso, pero cada vez... Fíjate que las encuestas dicen que si se presenta la elección en 2019 mediante el artilugio que quiera para modificar la Constitución, pierde en segunda vuelta con cierta claridad contra el expresidente boliviano Carlos Mesa, que va a ser, por cierto, está siendo desde ya candidato. Así que la tiene muy compleja y yo interpreto igual que tú esta tensión que artificialmente y majaderamente, en mi opinión, ha generado con Chile. ¿Tú ves solución o acercamiento Chile-Bolivia en el tema marítimo, Libardo, o en cualquier otro, mientras Evo Morales sea presidente? No, ninguno, ni una posibilidad. Ni una posibilidad, ni que le vaya bien a Chile, ni que le vaya mal en la Corte Internacional de Justicia. Coloquémoslo en escenario. Si a Chile le fuera bien en la demanda de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Bolivia va a seguir impetrando a otros tribunales de justicia, no me cabe duda de eso. Pero si a Chile le fuera mal, esto es que la Corte Internacional obligara a conversar, Bolivia lo va a mantener como un punto, además porque Chile no va a sentarse en una mesa a negociar y a entregarle inmediatamente el terreno de la salida al Océano Pacífico. Por lo tanto, creo que en tanto Evo Morales y otro dirigente que pudiera sucederle a él en el poder siga enarbolando la bandera de la reivindicación marítima y salida soberana al Pacífico, no veo que la situación con Bolivia se mejore. Estamos en el peor momento de la relación bilateral, creo esto comparado cuando se cortó la relación con Banzer y Banzer, en ese momento creo que estamos en un momento tan parecido como a ese. Hablemos de lo que pasa en Venezuela, donde las protestas no cesan, Libardo, se suman por decenas los muertos en ese país en el último mes, y el presidente Maduro que decide llamar en medio justamente de este caos a una constituyente. ¿Cómo ves la situación venezolana hoy por hoy? Te lo pregunto particularmente por esta condición de estar sostenido Maduro básicamente por el poder militar, al que le hizo un guiño hace un par de días, haciendo una constituyente especial para el poder militar, para renovar las Fuerzas Armadas, en fin. El único espacio político que tiene Nicolás Maduro es convocar a elecciones. La Asamblea Nacional Constituyente no es un escenario que permita una salida a la situación que se está viviendo en Venezuela. Ese es el primer punto. Yo tengo la impresión que todo lo contrario, la complica. Absolutamente. ¿Por qué la complica? ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Maduro quiere cambiar la constitución que hizo Hugo Chávez. O sea, quiere enterrar, porque aquí uno puede interpretar que él quiere enterrar el legado constitucional que dejó Hugo Chávez. Esa puede ser una. La segunda es que quiere cambiar una constitución y redactar una constitución en donde el equilibrio y el precario equilibrio de poderes que hay, porque hoy Venezuela técnicamente es una democracia que camina hacia el autoritarismo. Te lo voy a preguntar para ver qué elementos hay, pero la constituyente esta no es cualquier cosa, Libardo, porque hay una tercera opción que tiene que ver con la coyuntura también, porque lo que hace de facto esta constituyente es reemplazar en funciones a la Asamblea Nacional, donde Maduro tiene minoría y es mayoría la oposición, aun cuando está absolutamente cuestionado eso por el Tribunal Constitucional que maneja Maduro. Entonces, lo que hace es sacarse de encima el último bastión opositor y hacer una suerte, y presumo que eso es a lo que apuntabas tú, de dictadura constitucional finalmente. De un sistema autocrático. Exacto. Pero si yo le preguntara a Maduro, bueno, aún sacando a la Asamblea Legislativa, él me va a decir, pero hay varios gobernadores de la oposición que están ahí funcionando, por lo tanto soy una democracia. Esa es la respuesta que me daría Maduro ante esa pregunta. Pero sí lo que apunta es a constituir un gobierno monocolor, con lo cual es malo para Maduro. Los escenarios que tiene Maduro son tres. El statu quo, que es lo que estamos viviendo, con lo cual... Pero ese statu quo, tengo la impresión, yo no sé cómo lo lees tú, de que es un statu quo que ya no da para más. El elástico no se puede seguir estirando en la misma actual condición, porque van a seguir muriendo venezolanos en las calles, porque va a seguir el desabastecimiento y el caos en el país, de tal suerte que eso es, no sé si lo ves tú ahí, impresentable extenderlo. El statu quo le puede aguantar 3 meses si la oposición no sale de las calles.
si la oposición se mantiene en las calles y las protestas crecen, va a haber un momento, que yo no sé de cuál, pero podría salir de ese statu quo, que es el primer análisis. El segundo es que haya una situación en donde Evo Morales, en donde Nicolás Maduro tome una decisión política importante, y es, ¿sabe qué? Reencaminemos el diálogo con la oposición, porque aún hay margen para ello, y hagamos el proceso de elecciones. Si ese fuera el camino, habría una situación, una salida negociada. Y la tercera es, se radicaliza Maduro, que se está radicalizando. Esta acción de convocar la Asamblea Nacional Constituyente es una forma de radicalización, en donde él se muestra amparado por las Fuerzas Armadas de Venezuela, pero en donde percibe y se está sintiendo es que la calle continúa siendo el espacio en donde la oposición ha sido capaz de levantar una propuesta distinta. Y es malo para Venezuela que eso ocurra. Es malo también para la oposición, porque al final se va a morir mucha gente en la calle. ¿Tú estás de acuerdo con la frase que yo decía, que lo único que sostiene Maduro hoy día es la convivencia tan cercana que tiene con las Fuerzas Armadas, y que si dejara de contar con aquello se va de espalda? Por supuesto, además porque las Fuerzas Armadas de Venezuela son parte del chavismo. Así es decir, el drama que tiene Venezuela. El corazón del chavismo. Claro, el origen. Nadie ha llamado a las Fuerzas Armadas a que sea el árbitro de la situación. Nadie le está pidiendo que sean el árbitro de la situación, pero que le garantice también la dignidad y la vida a los venezolanos, que eso es lo que se le puede pedir a una Fuerza Armada. ¿Cómo interpretas tú, cómo entiendes tú, cómo explicas tú el apoyo que le han dado permanentemente, sin lugar a dudas, por lo menos de manera pública, a las Fuerzas Armadas, a Maduro, frente a tamaña crisis? Porque ellos son hoy el régimen chavista. Ellos son eso, y han tomado el respaldo, porque son los que están manejando el país. ¿Pero es un apoyo político, lo ves tú, o lo lees como también que han podido hacer y deshacer al amparo de un Maduro que no les exige ningún tipo de explicaciones? Me refiero, se les acusa de narcotráfico, de delincuencia, de enriquecimiento, de todo tipo de situaciones que no han sido perseguidas nunca, en ningún caso, por el gobierno. Las Fuerzas Armadas son un gran partido político en Venezuela. Hoy son el gran partido político en Venezuela. Tan así es que tienen participación en el gabinete ministerial, tienen participación en el manejo de aparatos productivos, tienen el manejo aparato importante de dinero, y están señaladas de un acto de estar en las mismas debilidades que está el régimen político de Maduro. Por lo tanto, lo que uno advierte es que las Fuerzas Armadas se han hecho más bien parte del problema que de la solución. No estoy por una solución de autogolpe en Venezuela. Es más, Maduro habla del autogolpe. El autogolpe se lo está dando él. La oposición no tiene características, no tiene fuerza, no tiene musculatura, no tiene respaldo en las Fuerzas Armadas para inventar esto que Maduro dice que le están haciendo golpe. Yo le he contado los golpes que ha denunciado Maduro, y por lo menos el tipo que más golpes le han hecho en el largo de su mandato. Pero no veo, de verdad, no veo una fuerza que esté buscando la salida por la vía violenta de Maduro. Lo que le está obligando es que encuentre un mecanismo pacífico, y eso es lo que se le está diciendo a Maduro. Ahora, y la mejor salida siempre es pacífica. La transición a una democracia y a un nuevo gobierno, que se realicen elecciones y un nuevo gobierno civil asuma el poder en Venezuela, está entrampada, y por eso te hacía la pregunta respecto a las Fuerzas Armadas, porque pudieran eventualmente las mismas Fuerzas Armadas hacer un golpe de Estado para no verse expuestas a ulteriores investigaciones respecto de casos de narcotráfico y corrupción. Ese, dicen los que se han metido así con detalle en el caso venezolano, es el gran riesgo hoy día en Venezuela. Una transición, por ejemplo, la puede llevar el mismo Maduro, la puede hacer. Si Maduro hoy tuviera mucha cintura política, la puede hacer. Bueno, ¿sabe qué? Hay un referéndum revocatorio. Yo me voy a someter como sometió Hugo Chávez en su momento al referéndum revocatorio, y se somete. Y desde ahí puede armar el diálogo para hacer una transición ordenada. Si no, la oposición habla permanentemente de no hacer un proceso de caza de brujas en la eventualidad que pudieran configurar un gobierno. Porque hoy Venezuela está sumida en el mismo periodo antes de la llegada de Hugo Chávez. Es decir, la llegada de Hugo Chávez se explica por dos razones fundamentales: el desgaste de los partidos políticos tradicionales y la fuerte corrupción de los adecos y los copellanos. Hoy tenemos un cuadro de un profundo desgaste de la revolución chavista, con un profundo desgaste también por la corrupción y de escasas respuestas al tema de la seguridad, de la economía y de la paz social. Lo de Venezuela, vamos a ir al corte, pero antes quiero preguntarte, lo de Venezuela ha provocado una polémica muy dura aquí en Chile, que ha enfrentado al Partido Comunista, por ejemplo, que respalda dentro de la nueva mayoría a Maduro, y la Democracia Cristiana, que pide que Chile llame definitivamente y se mantenga en Chile el embajador de Chile en Venezuela. ¿Tú con cuál de las dos opciones te quedas? Con ninguna. ¿Da la situación para llamar permanentemente de vuelta al embajador en Chile? Lo que ocurre es que la nueva mayoría tiene un dilema.
la política exterior de Chile ha sido de consenso y en el último tiempo se está perdiendo el consenso y lo tiene el oficialismo, porque es al interior de la mayoría que se están planteando dos tesis, que en Venezuela, dice uno, no pasa absolutamente nada, que es una democracia, y el otro lado, reforzado con la irrupción de la candidata Carolina Goich, que pide recientemente que se llame al embajador, en tanto no se resuelva. Y dijo una cosa más compleja, dijo que no puede el gobierno permanecer inmóvil, pero eso lo dice el mismo oficialismo. El problema lo tiene el oficialismo, que no sabe qué tipo de política exterior se sigue con Venezuela. Si es el retiro del embajador, si se sigue aceptando el régimen de Maduro, hay una profunda dificultad. Yo estaría porque Chile promoviera un encuentro en donde hubiese una salida pacífica al problema de Venezuela. Vamos a corte, si te parece, Libaldo. Regresamos con Donald Trump y este despido del director del FBI. ¿Para dónde va a saltar la investigación de la influencia rusa en la elección presidencial que ganó Trump? ¿Qué esconde Trump? ¿Puede derivar eventualmente esto en un impeachment? Vamos a corte y regresamos con Libaldo Buitrago. Bueno, estamos de regreso con Libaldo Buitrago. Vamos a hablar de Trump y de esta decisión del presidente norteamericano de despedir al director del FBI, James Comey, que es muy curiosa, Libaldo, porque lo comentábamos hace un rato. Fue nombrado por Obama, Comey, pero se transformó en aliado clave en la recta final de la campaña presidencial en favor, de facto, ¿no es cierto?, de Donald Trump y en perjuicio de Hillary Clinton. De hecho, Hillary, culpa directamente a Comey de haber perdido la elección. ¿Cómo entiendes tú la salida del director del FBI? Creo que el cúmulo de errores que cometió en la investigación de los correos de Hillary Clinton le pasó la cuenta. Trump tomó una decisión al mejor estilo del reality que él hacía, ¿no? Está despedido. La carta es brutal. El presidente Trump le dice al director del FBI, tú no estás habilitado para conducir más el FBI. Se da cuenta ahora, no se dio cuenta para ratificarlo, pero recién ahora se da cuenta de que había una oportunidad y esto es la forma desafortunada en que Comey comparece ante la Comisión Judicial del Senado y da una declaración que es un sainete de errores. A saber, el FBI decidió investigar los correos de Hillary Clinton por una derivada del ataque de las milicias al consulado de Benghazi en Libia, en donde se acusa a la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, de no haber atendido los angustiosos llamados que le hizo el embajador que estaba en ese consulado en Benghazi, y que hay una película sobre que relata las horas pavorosas que vivió 19 personas. 19 personas. Con la muerte del embajador. A partir de ahí se siguió una línea investigativa para saber qué había hecho Hillary Clinton, y se dieron cuenta que Hillary Clinton manejaba sus cuentas de correo no desde el correo institucional del secretario de Estado, insegura, sino de una cuenta de ella que abrió ella. Exacto. Y a esa cuenta de 60.000 correos, la mitad fue mirado y revisado por el FBI. En una primera instancia, el FBI decide cerrar esa cuenta, decide cerrar la investigación sin hacer ninguna imputación criminal. 10 días antes de la elección. Enojándose mucho Donald Trump. Pero a 10 días de la elección, vuelve a la carga el FBI y dice, hemos encontrado unos correos adicionales que no hemos analizado, y vuelve a explorar la línea investigativa para 2 días después. A sabiendas de que políticamente eso lo hacía un daño súper relevante a pocos días de la elección a Clinton. El director del FBI se llevó la candidatura de Hillary Clinton. Sí, es uno de los que se la llevó. Se la llevó. Entonces, no solo él, pero se la llevó. Sí. No solamente él, pero fue por esta cosa, porque cuando aparece para un ciudadano que tiene que votar entre quién va a conducir la nación y se da cuenta que su candidata, en este caso Hillary Clinton, está cometiendo un eventual delito, el voto se fue hacia Donald Trump, o no salió a votar. Ahora, tú dices que sale Comey por los errores que comete en la investigación de los correos de Clinton, de Hillary, y todo lo que ello ha implicado, digamos. Pero esto coincide también con la investigación cada vez respecto a la cual hay más suspicacias de la incidencia del gobierno ruso de Putin en lo que fue justamente la elección en Estados Unidos en favor de Trump y en detrimento de Hillary. Esa investigación estaba siendo llevada por Comey adelante, contra todo pronóstico. ¿Te parece que puede haber suspicacia en aquello? Por supuesto que puede haber suspicacia, pero de la misma manera que condujo la investigación sobre Hillary Clinton, Comey podía conducir al FBI para cualquier camino, para cualquier línea concluyente. Lo que se ha hecho es un punto político contra Donald Trump en esta decisión. Pero, para callado, los demócratas y los republicanos están de acuerdo con la destitución
de Comey. Esa era una institución en la cual hay consenso. Pero le hacen el punto político es para aprovechar si en estas pesquisas que tiene que realizarse respecto a cuál fue el tipo de relación de Rusia con el entorno, nada, no con Trump, con el entorno de la campaña de Trump, si eventualmente se presentó alguna violación. Y esa pesquisa la puede llevar el FBI. El temor que existe es que, sacado el caballero del FBI, y en particular... ¿Qué rumbo toma esa investigación? ¿Para dónde va? ¿Y qué es lo que puede tomar el que... ¿Y qué esconde o no esconde Trump? Sí, ¿Qué es la suspicacia? Te lo pregunto porque hay quienes comparan lo que hace Trump ahora al sacar el director del FBI con lo que hizo en los 70 Richard Nixon cuando sacó un fiscal adjunto que estaba investigando justamente lo que ocurría con Watergate, que terminó meses después de esa sacada del fiscal con la renuncia del presidente Nixon. ¿Tú crees que puede finalmente esto derivar, si se comprueba que hubo injerencias en el entorno de Trump en la elección, sumado con los rusos, aunado con los rusos, coludido con los rusos, que estuvo Trump en conocimiento, pueda representarle para él la posibilidad de un impeachment? Creo que es muy temprano proyectar la capacidad del vínculo con Rusia en la campaña. Creo que, por ejemplo, la línea del hackeo que se le acusa a Rusia va por otro carril. Creo que sí fue inopinado que algunos integrantes de su campaña, como hasta el momento se ha podido probar, tuvieran nexos con los rusos. Esa cosa no ha debido ocurrir. Pero la configuración del cuadro de hoy no deja de ser una sospecha que pueda desviarse la investigación. Me parece bien, me parece muy bien que en los términos de la transparencia de Estados Unidos se investigue a través de una fiscalía especial qué fue lo que pasó realmente entre los rusos y la campaña de Trump. Pero es tan irregular todo el proceso de la elección en su conjunto, tan irregular, y todo lo que ocurrió es que yo lo que finalmente creo es que Trump va a poder manejar esta situación. Es la más compleja que ha vivido hasta el momento, pero es que estamos hablando de un gobierno desordenado que tiene una anarquía, el gobierno de Donald Trump, y que no he visto en el desarrollo de alguien que haya llegado a gobernar ni en países africanos un desorden como el que ha tenido Donald Trump. Sally Yates, que fue la fiscal general que también sacó Trump de su cargo, advirtió que, de ser cierto lo de Rusia, que había trazas de aquello, Estados Unidos, su gobierno y su presidente estaban expuestos a la extorsión permanente de Putin, amenazando con revelar aquello. ¿Tú sientes que Trump puede estar expuesto a ese escenario? Porque Trump sacó esa prueba, sacó ese temor, porque cuando ataca el punto de Rusia, claro, lo que está mandando un mensaje es que no está agarrado con los rusos. Entre otros fundamentos tuvo eso. Por supuesto, entonces esas son las cosas que juega. Ahora, a mí me parece que Trump lo que sí juega es a un riesgo absoluto y que se puede equivocar. Creo que en esta parte no. El personaje, el director del FBI, no era un ángel, no era una figura popular, era muy impopular en los demócratas, pero aprovecha para hacerle el punto a Trump, que es un punto de orden político. Ahora, ¿qué puede haber hacia adelante? A mí me parece, como a anterior presidente, que se le investigue a través de un fiscal para saber qué fue exactamente lo que ocurrió y qué es la trama real con los rusos. Pero capacidad de chantaje hoy yo no veo que pueda hacer, porque ya Trump le hizo un punto a Putin y de ese punto lo ganó, porque le equiparó la escena internacional. Antes corría, en el contexto internacional, corría solo Putin, pero hoy corre Trump y Putin. Se nos fue el tiempo volando, nos quedó Europa, Brasil, con Lula Silva declarando frente al juez que lo tiene en la mira, un montón de temas que darán seguramente para una nueva ocasión. Muchas gracias, juez. Estén muy bien, buenas noches. Nos reencontramos.